¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Bienvenidos a otro episodio de Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side, el podcast donde profundizamos en la fascinante intersección de la ciencia, la naturaleza y la humanidad. Hoy estamos encantados de tener con nosotros a la doctora Leanda Mason, una apasionada ecóloga y defensora de la conservación de animales no carismáticos, como los artrópodos. La doctora Leanda Mason ha construido una impresionante carrera centrada en la ecología de la conservación, la educación en el marco de la equidad, diversidad e inclusión. Hizo su doctorado en la ecología urbana de arañas tramperas, enfocado en comprender y conservar estas criaturas únicas. Su investigación ha puesto de manifiesto los retos a los que se enfrentan las arañas tramperas en entornos urbanos, principalmente debido a que son animales endémicos de baja dispersión. Es decir, que estos animales están restringidos a un área geográfica muy pequeña y a menudo están altamente especializados a su entorno local. Actualmente, Leanda es becaria de investigación y vicerrectora en el Centro de Personas, Lugar y un Planeta de la Universidad de Cork en Australia. En este puesto, Leanda dirige proyectos interdisciplinarios que exploran las intersecciones de la ecología queer, las nuevas identidades humanas y los conceptos indígenas australianos de territorio. La investigación de Leanda integra las perspectivas indígenas sobre la interconexión de las formas de vida con estudios ecológicos temporales, desafiando las visiones antropocéntricas dominantes e informando la práctica de la justicia ambiental. También la doctora Leanda es una entusiasta comunicadora científica. Participa con frecuencia en charlas públicas, entrevistas con medios de comunicación y publicaciones para abogar por la conservación de especies no carismáticas. El trabajo de Leanda ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de la biodiversidad y la importancia de preservar las especies menos conocidas, como las arañas tramperas. Leanda, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí. Para empezar, ¿qué te motivó a especializarte en el estudio de las arañas tramperas? ¿Y qué experiencias personales han dado forma a tu pasión por conservación? No sabía que existieran las arañas tramperas hasta mi segundo año de universidad. Me interesaban mucho los invertebrados de la hojarasca. Y luego, cuando estaba haciendo mi carrera de zoología, hablé con uno de los profesores de allí. Él estaba especializado en parásitos. Así que hicimos una unidad de zoología y una de zoología de invertebrados. Estaba muy emocionada de hacerlo porque los invertebrados me interesan mucho, pero nos centramos en los parásitos y los nidarios, que son las medusas. Así que me decepcionó porque no cubría las cosas que realmente me interesaban. Y entonces, cuando estaba hablando con el profesor, me dijo: «Te voy a presentar a esta otra profesora, está justo al otro lado del pasillo. Reúnete conmigo después de clase». Y yo pensé: «Vale, genial». Así que fui y me reuní con él y me presentó a Barbara York Main, de la que nunca había oído hablar. Iba muy bien vestida, muy guapa, muy encantadora. Ya sabes, vestía muy bien. Y ya sabes, a la antigua. Todo le hacía juego. Me dio la impresión de ser delicada y discreta. Pero luego, cuando la conocí, me di cuenta de que en realidad no era así en lo absoluto. Es una mujer muy fuerte e inmediatamente mostró interés. Me dijo: «Este es un buen momento porque estaba a punto de alimentar a mi araña trampera». Tenía una araña trampera que viva en una pequeña maceta llena de tierra. Dijo que había una araña viva encima con una rejilla, pero yo no podía ver nada ahí dentro. Y cuando abrió la tapa, metió una cucaracha. En un abrir y cerrar de ojos, la araña trampera saltó y atrapó la cucaracha. Nunca había visto nada tan genial en mi vida. Y entonces le hice muchas preguntas. Ella, muy generosamente, me dio su libro y algunos de sus trabajos. Y luego me quedé con ella durante los siguientes 10 años porque me enganchó desde el principio y ella fue muy generosa con su tiempo. Y sí, me llevó al campo y me enseñó dónde estaban las arañas tramperas y me enseñó todo sobre ellas. Y fue precioso poder aprender así de ella. Así es como me metí en esto. Suena como una primera experiencia encantadora. Sí. Me siento muy privilegiada y afortunada de haberla conocido y de que me la presentaran de esa manera.
¿Y cómo pasaste de estudiar la conservación de este tipo de arañas a trabajar en una ecología basada en la equidad, la diversidad, la justicia y la inclusión, o EDGI por sus siglas en inglés? Y explícanos qué es EDGI. EDGI es un término que se me ocurrió. Es un enfoque de la investigación ecológica que se centra en la equidad, la diversidad, la justicia y la inclusión. De ahí el acrónimo EDGI. Pero también es un acrónimo que suena bien, como si ampliara los límites de lo que hacemos actualmente. Reconoce la interconexión de la justicia social y ambiental e integra estos principios en el estudio y la gestión de los ecosistemas. Así que, en cierto modo, va en contra de esos paradigmas ecológicos coloniales más occidentalizados. Se trata de incorporar el mayor número posible de perspectivas diversas y prácticas equitativas a la hora de abordar los problemas ambientales. Así que no es realmente un cambio completo. La conservación de las arañas tramperas encaja perfectamente en eso. También se fijan no solo en las personas que hacen ecología, sino también en sus interacciones con los seres humanos. Se trata de representar algo más que los humanos. Se trata de exponer el sesgo taxonómico que sin duda existe contra las arañas en general y los invertebrados. A pesar de que los invertebrados constituyen el 95% de la fauna de todas las especies animales, la mayor parte de la financiación se destina a la conservación y la investigación de las especies vertebradas, así que no obtuve mucho apoyo financiero para las arañas tramperas, y es más fácil plantear un enfoque más amplio. Entonces, EDGI encaja con mi mantra de justicia social y justicia ambiental, así como con mis valores y con todas las cosas que quiero hacer. Utilizo muchos conocimientos y enfoques indígenas, más allá de una perspectiva humana. Creo que es como construir sobre eso. Es una palabra nueva, pero es una perspectiva diferente. ¿Y cómo abordas tu investigación en la ciencia cultural o antropológica para conectar con las problemáticas ecológicas? Quiero investigar reconociendo la interconexión de las culturas humanas y los sistemas ecológicos. Tenemos que tener cuidado al reconocer que muchos de nuestros enfoques son sesgados hacia un enfoque antropocéntrico. No siempre pasa, pero es un poco narcisista cómo los humanos percibimos los problemas ecológicos. La idea es tratar de eliminar esos sesgos sin ser conscientes de que se está sesgado. Creo que ha habido una larga historia, al menos en la ciencia occidental colonial, de que la ciencia es objetiva y que hay hechos y ese tipo de cosas, pero todo está generado por humanos. Así que no es posible ser totalmente objetivo porque todos tenemos nuestros propios sesgos. Se trata más bien de reconocer la interconexión de las culturas y los sistemas ecológicos y cómo se desarrolla eso. Ya sabes, se pueden obtener conocimientos sobre las prácticas sostenibles y los impactos en los ecosistemas. Así, por ejemplo, observando las diferentes formas culturales de las culturas Ñungar, yo tengo herencia Minang Ñungar y observo las antiguas costumbres y cómo solíamos gestionar y conservar la biodiversidad, como las asociaciones totémicas y cosas así. Ese enfoque interdisciplinario e intercultural nos permite conectar diferentes dimensiones y conduce a una forma más completa, culturalmente sensible y holística de abordar este tipo de problemas ecológicos. Y creo que formar parte del centro para las personas, el lugar y el planeta ayuda mucho en este sentido, porque los valores que defendemos son anticoloniales, feministas y queer, lo que realmente va en contra de las perspectivas dominantes en muchos sentidos, pero especialmente en mi investigación sobre los problemas ecológicos. Por ejemplo, las arañas. Lo que la gente piensa es que si desaparecen, pues habrá muchas más. Y luego, ¿a quién le importa si no lo están? Eso es lo que me dicen. La gente teme a todas las cosas repugnantes. No, y dan miedo y son venenosas, etc. Pero en realidad nadie las conoce. El enfoque hacia ellas es enteramente antropocéntrico. Sí, es un problema jerárquico. Yo diría es como ponemos a los distintos animales en una jerarquía y damos prioridad a algunos de ellos sin una base sólida. Existe la hipótesis del peluche, como decimos en Colombia. Tenemos este apego a los animales bonitos que normalmente son vertebrados y realmente descartamos al resto, pero en realidad obtenemos mucho de los animales menos carismáticos.
por ejemplo, el veneno y el aislamiento de compuestos que han permitido desarrollar medicamentos como la insulina. Así es. La gente está poco o nada interesada en la fauna no carismática, que es lo que tú dices también. Tengo que dar, por ejemplo, un beneficio económico o una forma en que los humanos se beneficien de ellas para que la gente pueda entender la relevancia de estos animales, como cuando me centro en el veneno y cosas así, porque hay muchas aplicaciones médicas. El veneno de la araña de tela de embudo australiana, por ejemplo, se está utilizando para tratar los síntomas posteriores a los derrames cerebrales. También hay cosas como los analgésicos no adictivos y los insectos. Así que, si dejamos que las arañas, los escorpiones y otras criaturas venenosas, muchas de las cuales son invertebrados, se extingan, estamos perdiendo potencialmente mucha bioinformación y muchas cosas que podrían ser utilizadas. Y sé que esa es una mentalidad muy extractiva, la de aprovechar las especies para beneficiar a los humanos. No es algo que siga, pero ese es el argumento que tengo que usar para que la gente diga, oh, en realidad deberíamos conservarlas porque podríamos utilizarlas más adelante. Y me resulta difícil usar esos argumentos, aunque sé que tengo que conseguir que la gente empiece a preocuparse por ello. Tengo un ejemplo perfecto. Solicitamos financiamiento al ARC, por sus siglas en inglés, es una fuente de financiación en Australia para investigación. Y la idea era estudiar la genética de poblaciones, comportamiento y ecología de las arañas telas de embudo. Entonces teníamos que justificarlo todo con beneficios para el ser humano. Como en el veneno, los perfiles son diferentes y esos tienen un impacto no solo en el antiveneno. Entonces queríamos primero estudiar la ecología, qué se sabía sobre ella, cómo era su estatus de conservación, cómo se encontraban las poblaciones. Todas esas variables que son importantes y que de una u otra manera van a terminar afectando el antiveneno en los humanos, pero desafortunadamente no fue financiado. Lo sé, es muy frustrante, empatizo contigo. Y a veces es solo cuestión de quién lo solicita. Aquí es donde creo que la ecología EDHI no se trata solo de las especies, sino también de las dinámicas humanas dentro de eso, porque creo que fue en 2019 cuando traté de poner en marcha este proyecto, cuando se trataba de conservar las arañas tramperas. También están en peligro crítico de extinción. En mi doctorado identifiqué todas las amenazas hacia las poblaciones de las aranas. Los estudios que realicé muestran que solo hay una población en Kings Park que es sostenible, pero incluso allí había amenazas. Así que tener una sola población no es suficiente para preservar la especie, como se pueden imaginar. Sin embargo, cuando presenté este proyecto hubo muy poco interés, e hice una defensa muy fuerte para conservar estas arañas. Y luego, recientemente, algunos hombres con mucho privilegio externo y también con muy poco conocimiento de las arañas tramperas. Y sin embargo, cuando hacían las mismas preguntas a los socios para colaborar, obtenían mucho apoyo. A diferencia mía, que tuve que hacer una fuerte investigación para la conservación, pues la respuesta fue un no rotundo. ¿Y cuál es la diferencia entre que pregunte yo y que pregunten ellos? ¿Sabes a qué me refiero? Es la misma pregunta. ¿Es el momento? Eso fue en 2019, pero solo han pasado 5 años. Y volví a hacer la misma pregunta recientemente, a finales del año pasado. ¿Podemos hacer un programa de cría en el zoológico? Y me dijeron que no tenían espacio. Y yo digo, bueno, son endémicas, así que solo necesitan un pequeño espacio. Y es un zoológico muy grande. Tienen animales enormes. En fin, no voy a entrar en eso, pero me sentí muy frustrada con el no. Fue un no rotundo. Y luego estas personas preguntaron más recientemente y me dijeron, oh, sí, podemos hacerlo. Me frustró mucho. Y no son expertos en arañas tropicales, así que van a venir para que les dé la información sobre cómo hacerlo. Es frustrante porque no importa lo buena que sea tu idea. A veces es quien la dice. Y esa es una de las cosas que también voy a investigar en la ecología EDHI porque es muy frustrante esa jerarquía, incluso dentro de los humanos. Entonces, ¿cómo hacemos que todo sea más justo y equitativo? Sí, y continuando precisamente con esta línea de pensamiento, ¿cómo mejorarías el enfoque o cómo mejoraría el enfoque edgy en comparación con antiguos enfoques más clásicos de la investigación ecológica? ¿En qué se diferencia? Sí,
Creo que el enfoque clásico antropocéntrico se centraba realmente en los aspectos biológicos y físicos, que es lo que decías antes. Era como si los humanos no formaran parte de esa ecuación o no se tuvieran en cuenta esas dimensiones sociales en absoluto. Así que creo que ese tipo de enfoques pueden marginar aún más a las personas que no están en la cultura dominante, por así decirlo. Así que si no formas parte de lo colonial o no existes dentro de esa jerarquía, es menos probable que tengas un impacto en ese espacio porque existen barreras que te impiden practicar la ecología. Y creo que sabemos que eso va a ser problemático porque hay muchas investigaciones que realmente apoyan esto. Creo que fue la CIA en Estados Unidos la que se dio cuenta de que tenía que diversificar su personal porque la mayoría eran hombres blancos y entonces se estaban perdiendo diferentes puntos de vista porque solo tenían una perspectiva demasiado estrecha para ser realmente útil para la población en general. Creo que hay investigaciones que se basan en las dimensiones sociales y en lo importantes que son en los distintos espacios. Pero cuando hablamos de ecología, es como si supiéramos que no es sostenible. Sabemos que lo que estamos haciendo ahora mismo es realmente perjudicial para nuestro medio ambiente de forma irreversible. Sin embargo, ha habido mucha resistencia a cambiar nuestras costumbres, como en la forma colonial. Y creo que Australia está mejorando en cuanto a la inclusión de los conocimientos indígenas porque, bueno, eso se ha probado y confiado durante 65.000 años y ha demostrado que es un enfoque muy sostenible y aporta muchas perspectivas diversas. Y lo más que lo humano también, como el sesgo taxonómico que estamos discutiendo con las arañas, eso es algo que me parece tan problemático. Las especies no carismáticas no están recibiendo ninguna financiación o simplemente se dice, oh, sí, estarán incluidas en la financiación que se está dando a las especies más carismáticas. Porque si conservamos el entorno de las especies carismáticas, eso significa que habrá un beneficio indirecto para las especies de invertebrados o las especies que existen para apoyar a esa especie carismática, pero eso no ocurre. Noticias falsas. Supongo que la desinformación llegará a las comunidades. Es solo una mentira que nos siguen contando y es realmente perjudicial en muchos sentidos. Y con lo que dices, creo que ya llevamos varias décadas de investigación ecológica utilizando más o menos el mismo enfoque y seguimos teniendo esta crisis. Tenemos esta crisis ecológica global que no hemos podido atajar. No se ha demostrado que funcione. Tenemos que hacer algo al respecto. Creo que hay muchos objetivos de los enfoques de la ecología de la conservación, como los problemas que sabemos que hay que solucionar, pero están en conflicto directo con los esfuerzos económicos o sociales humanos. Así que creo que es ahí donde hay un gran conflicto entre lo que podemos conseguir y lo que esencialmente tenemos que reestructurar en la cultura dominada por el ser humano porque esta forma extractiva no es sostenible. Así que es un problema mayor que la práctica ecológica y está dentro de eso. ¿Cómo abordar la justicia ambiental sin combatir al mismo tiempo la justicia social? Las dos están intrínsecamente ligadas. Creo que, aunque sea un tema muy amplio, y la ecología EDSI tiene un alcance muy amplio en ese sentido, creo que hay que reconocer que tiene que ser un enfoque holístico. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que si lo vemos como un ecosistema completo y cómo funciona realmente, la inclusión de las comunidades o comunidades tradicionales y sus conocimientos, vamos a entender realmente cómo funciona todo, qué factores les están afectando y cómo están cambiando todas las especies de alguna manera. Nuestro invitado, el doctor Alfredo Peretti, mencionó que siempre nos damos cuenta al final del túnel, cuando identificamos una especie en peligro de extinción. Y esto se debe a que todo el ecosistema en el que esta especie solía habitar se ha destruido. Sí, apenas se mantienen. Así que tenemos que centrarnos en la prevención en lugar de, ya sabes, llegar a ese punto en el que están casi extinguidos y entonces decir, oh, están casi extinguidos. Tenemos que hacer algo. Puedes pensar en ello antes de que lleguen a ese punto. Tenemos cantidades sin precedentes de deforestación en Australia. Es uno de los países del mundo con mayor tala de hábitat nativo. Y sin embargo, no sé por qué tenemos la percepción de que eso no es lo que está ocurriendo.
veo que Perth se expande muy rápidamente. Recuerdo que en mi doctorado estaba cartografiando la expansión urbana. Había fotografías aéreas tomadas en la década de 1950, y era como si se pudiera ver dónde estaba el monte nativo antes de que fuera talado. Y Perth se expandió, tal vez 3 veces su tamaño en 50 años. En cuanto a la densidad de población, también hay una densidad de población muy baja en los suburbios exteriores, lo que provoca todo tipo de problemas económicos en cuanto al acceso al transporte, la salud pública y cosas como llegar a un hospital. No hay escuelas. Y no es bueno para nadie que haya expansión urbana. Entiendo que con la pandemia era bueno estar aislado. Perth no estaba mal, pero es malo para el medio ambiente y por muchas otras razones, como las sociales, como los determinantes sociales de la salud en particular. Pero, tarde o temprano, tenemos que ser más inclusivos. Yo lo veo desde otra perspectiva porque no ha funcionado durante muchas décadas. Así que tenemos que aportar diferentes perspectivas y mirar de otra manera. Para mí, todo empezó con la revolución industrial o incluso con las prácticas agrícolas, como cuando los humanos empezaron a quedarse en un mismo lugar y a cultivar. Y esa mentalidad extractivista, no esa sinergia. Y creo que muchos pueblos originarios de todo el mundo tienen una conexión muy fuerte con la tierra y quieren cuidarla. Pero con todo este movimiento y la globalización, hemos perdido la conexión con el lugar y la pertenencia y la sensación de que nos preocupamos por el lugar en el que estamos porque podemos simplemente movernos. Así que creo que se vuelve bastante complicado y simplemente continúa desarrollándose. No es una cosa que vaya a cambiar de la noche a la mañana. ¿De qué manera los estudios de investigación pasan por alto los roles de la diversidad sexual y de género en el estudio de los ecosistemas? ¿Cómo aborda la ecología queer estos vacíos? Como he dicho antes, la ecología queer viene de dentro de la construcción colonial porque sigue estando dentro de un sentido académico que es de donde yo vengo. Las ecologías queer vienen de las ciencias sociales, así que está casi dentro de esa estructura jerárquica y es bueno en términos de desasemblar el patriarcado y de construir las normas de género dentro de eso y reconocer que hay diversidad sexual en los ecosistemas como los humanos. Creo que probablemente es un porcentaje muy pequeño de especies las que son monógamas o heterosexuales, supongo como puramente heterosexuales. Y los humanos obviamente no lo son, pero la ecología queer reconoce que eso es algo muy natural. Quiero decir, recuerdo haber hablado con alguien recientemente sobre los bonobos y me preguntaron, ¿qué son los bonobos para empezar? Uno de nuestros parientes más cercanos en términos de los grandes simios, como los chimpancés y los bonobos, son probablemente nuestros primos más cercanos, y sin embargo tienen enfoques muy diferentes al sexo. Y es muy interesante. Es como si los bonobos esencialmente hicieran el amor, no la guerra, mientras que los chimpancés son muy conflictivos. Ya sabes, tienen un conflicto y una agresión que no se resuelve, pero los bonobos resuelven mucho de eso a través del sexo. Entonces, creo que es realmente desafiar esas suposiciones normativas o lo que se considera los ideales dominantes culturalmente, pero de nuevo viene desde una perspectiva humana. Así que creo que con la ecología queer eso es lo que están viendo. Está acabando con la norma dominante que se perpetúa dentro de las culturas humanas porque esa no es una norma. Y eso ha sido bastante impuesto. Es como acabar esos dualismos, el pensamiento binario. Luego se aplica a las interacciones ecológicas a nivel de especie en particular. Sí, eso es muy interesante porque estamos como interpolando estos conceptos de comunidades humanas que son muy complejos y las entendemos en algunos aspectos y las interpolamos a la naturaleza. Entonces, ¿cómo integra la ecología queer la justicia social en esta ecuación, en la investigación y la práctica ecológica? ¿Y qué implicaciones podría tener esto para la investigación y las políticas futuras? Parte de mi investigación explorará las diferencias entre esas dos cosas. EDGI incluye un alcance más amplio. Ambos, EDGI y ecología queer, buscan incorporar principios de justicia social en los estudios ecológicos, pero se enfocan en diferentes aspectos y simplemente en diferentes problemas. Entonces, la ecología EDGI es algo así como una inclusión más amplia. Es ver más allá de los enfoques de las especies y otras cosas como
Ya sabes, el conocimiento indígena es lo que no fue y no se ha destacado mucho en la ecología queer. Solo puedo pensar en un ejemplo que he leído que conecta la ecología queer con perspectivas indígenas y modelos de parentesco. Pero definitivamente, en cuanto a avanzar de manera sostenible en los enfoques ecológicos, los sistemas de conocimiento indígena son realmente especiales. Hablaré de mi propia cultura. Existe esta visión. Nosotros somos la tierra. La tierra somos nosotros. No estamos separados. Y creo que esa es una forma realmente importante de ver la ecología en el futuro, porque creo que los enfoques occidentales coloniales de lo que estás diciendo son tradicionales, y algo así como la perspectiva del observador muy separada. Es como decir, esto es lo que está ocurriendo, pero nos mantenemos alejados de ello. Creo que la ecología queer se basa en eso solo por el lugar de donde proviene. No estoy diciendo que la ecología queer sea mala. Obviamente es genial que estuviera socavando todo eso allí, pero creo que debe ser un poco más inclusivo en las perspectivas que también está tomando. Todavía estoy explorando el espacio, por lo que probablemente sea la dirección en la que iba la ecología queer de todos modos, porque es el siguiente paso lógico. Sin embargo, ¿cómo integramos ese tipo de justicia y perspectivas de inclusión social que informarán las políticas? La política, creo, se trata de justicia. Así es como lo entiendo, de todos modos. Se trata de no intentar legalizar, sino de establecer alguna estructura que permita que las personas estén protegidas cuando hacen este tipo de cosas. Entonces, implementar una política para proteger a los animales, por ejemplo, ya sabes, implementar leyes de protección para las especies de invertebrados. Recientemente descubrí que la fauna de invertebrados no tiene ningún tipo de protección, y ni siquiera se les considera realmente fauna según esta cosa de la biodiversidad que estaba leyendo. Entonces, esencialmente hay cero protección a menos que tengan un estado de prioridad que las arañas trampilla no tienen en este momento. Es importante tratar de impulsar estas cosas de una manera edgy, supongo. Tratar de traspasar los límites, pero siempre existe la posibilidad de que retroceda. Sí, tuve un buen ejemplo cuando estaba aprendiendo recientemente cuando estaba haciendo una revisión del dugong en las islas del Pacífico. Aprendí mucho sobre este animal, pero luego descubrí que en Nueva Caledonia notaron que todos los parques marinos y todas las políticas relacionadas con los parques marinos no coincidían con la distribución del dugong, incluyendo los pastos marinos de los que estos animales dependen. Entonces, ¿dónde habita el animal, donde se reproduce, no está dentro de las áreas protegidas? Probablemente haya otras razones por las que pensaron que era un buen lugar para proteger. Y esa es la cosa. Es como si te enfocas en otros aspectos, podrían haber sido razones de pesca y todo ese tipo de cosas. Estaban protegiendo áreas que no se usaban para la pesca o había muchos aspectos culturales. Pero tiene sentido en el contexto más amplio como los incentivos económicos para los humanos. Entonces, es muy frustrante para las personas que realmente se preocupan por el medio ambiente porque está en conflicto directo con las cosas que les importan a otras personas. Pero creo que ahí es donde entran la equidad social y la justicia ambiental. Me pregunto por qué a la gente no le importa tanto el medio ambiente cuando dependemos tanto de él. Es como cortarnos los pulmones. Así que creo que es muy cultural porque las culturas aborígenes de todo el mundo, los pueblos de las primeras naciones de todo el mundo, entienden cuán intrínsecamente vinculados estamos. Así que creo que solo necesitamos un gran cambio cultural de muchas maneras para ser un poco más respetuosos con el lugar en el que nos encontramos. ¿Cómo la incorporación de la igualdad, la diversidad, la justicia y la inclusión en la investigación ecológica mejora nuestra comprensión y gestión de las poblaciones y los ecosistemas? ¿Podrías darnos ejemplos con tus propias investigaciones? Ya has dado algunos ejemplos, pero ¿podrías ampliar un poco más? La igualdad es donde tratas a todos por igual. La equidad es como reconocer que existen diferencias y adaptarse a esa diferencia. Entonces, definitivamente es equidad en lo que me estoy enfocando. Sabemos que las especies operan de manera diferente dentro de los ecosistemas,
y por lo tanto necesitamos comprender eso para conservarlas adecuadamente. Yo comencé desde un punto muy occidental con mi doctorado. Me formé en una universidad y estas son las cosas que debes hacer. Y ni siquiera lo cuestioné a veces, como colectar especímenes del medio ambiente y ni siquiera pensar en el impacto. Simplemente tomas invertebrados. Al igual que simplemente tomas arañas trampilla. Hay muchas de estas arañas que estamos sacando del medio ambiente y podrían ser más viejas que yo. Fue difícil y, sin embargo, no parecía haber ninguna preocupación porque son invertebrados. A nadie pareció importarle. Y luego tienen una vida similar a las especies de vertebrados que tienen mayor protección. De todos modos, supongo que comencé a cuestionarlo. Y cuando me di cuenta de que a nadie realmente le importaban los invertebrados en general, eso era algo con lo que tenía que reconciliarme porque no quería asumir que a otras personas les importaría. Pero como me importa mucho, fue algo que supongo que me resultó muy difícil de entender. Muchas de las especies de invertebrados son difíciles de estudiar debido a la deficiencia de datos. Estamos comenzando desde estudios de referencia. La gente no quiere invertir su tiempo y esfuerzo en hacer eso porque es como, especialmente con los doctorados, quieres construir sobre la literatura existente y quieres obtener tu doctorado, y es realmente difícil abrir nuevos caminos. Pero creo que es algo que debemos aplaudir a las personas por intentarlo y reconocer que existen barreras para hacer este tipo de cosas. Por lo tanto, es realmente difícil construir un argumento bajo el régimen científico que está siendo implementado por estos métodos tradicionales, como esta jerarquía de la academia o las estructuras que se establecen en el gobierno y las políticas y ese tipo de cosas, para justificar por qué lo estás haciendo. En términos de ejemplos específicos como el endemismo de corto alcance, no hay suficiente inversión en la conservación de invertebrados, otra especie no carismática. Así que realmente me estaba enfocando en cómo construir un argumento de cómo puedes hacer esta investigación y las implicaciones. Me estaba enfocando en los rasgos característicos de estas especies porque esto luego se aplicará ampliamente, con suerte, a algunos de los otros invertebrados que conocemos, como los caracoles. Y ya sabes, hay muchos pequeños invertebrados que tienen rasgos endémicos de corto alcance, y luego podemos extrapolar. Pero luego a los científicos no les gusta la palabra extrapolar, porque todo es especulativo, ya sabes. Pero podemos esperar tener al menos un poco más de información sobre cómo podrían responder a ciertos procesos ecológicamente amenazantes. Entonces, descubrí que las especies invasoras, el pasto invasor en particular, era realmente una de las mayores amenazas en Perth porque estaba reemplazando los arbustos. Perth parecía más a una sabana africana que al bosque de Banksia en el que crecí. Debido a que ha cambiado, los hábitats han cambiado tan drásticamente que todas las especies de invertebrados se desplazaron a los lugares donde el pasto no estaba invadiendo. No solo era la diversidad de especies, hubo un gran impacto en la abundancia de especies. Y estaba cayendo tan rápidamente, probablemente se debía a que las arañas trampilla lograban capturar otros invertebrados dado a la invasión de este pasto. Así que fue como un pequeño ecosistema colapsado comenzando de abajo hacia arriba. Pero luego la gente dice, oh, ¿por qué los vertebrados no están aquí? Es como, bueno, no tienen nada que comer. Dicen, oh, todos estos vertebrados se están viendo afectados como 10 años después porque no hay nada para ellos. Entonces, sí, ese enfoque ecosistémico es como si no pudieras concentrarte en un animal superior y pensar que todo lo demás estará bien porque no lo está. Realmente tienes que mirar todo. Pero, ¿cómo consigues que la gente se preocupe? Como decía, por eso tengo que argumentar sobre economía y otras cosas. Estamos hablando de un cambio cultural. A la gente le importa lo que se le enseña que le debe importe, casi como si estuvieran adoctrinados. También toman los valores de las personas que los rodean, los valores sociales, como la naturaleza, versus la crianza. Y eso es lo que estaba diciendo, cuestionando esa naturaleza extractivista. Ahora lo sé y estoy tratando de trabajar activamente contra eso. Tengo suerte de que mi mamá también sea bastante feminista. Ella me enseñó, desde muy joven, a cuestionarlo todo, lo cual era un arma de doble filo.
Es frustrante cuestionarlo todo y luego tener respuestas muy frustrantes o ninguna respuesta. Pero, sí, supongo que también depende de cómo hayas crecido, tus intereses y tu tipo intrínseco de naturaleza y crianza. Pero, ¿cómo cambiamos culturalmente eso para que la gente empiece a preocuparse? O al menos reconocer que va a ser fundamental que ahí es donde la existencia continúa como especie. Entonces tenemos que hacer algo incluso si no te importa. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero eso viene como parte de la interconexión con toda la naturaleza y con todos los aspectos de nuestro ecosistema. ¿Y cómo nos vemos a nosotros mismos como humanos, parte de estos ecosistemas? Y no es como si fuéramos un tercero, simplemente mirando cómo se desarrolla o evoluciona el ecosistema. Entonces, sí, es triste que tengamos que seguir las mismas prácticas. Hubo un proyecto para conservar arañas de tela de embudo. Ya sabes, es realmente complicado cuando hay juveniles y saber si es una hembra o macho. Pero luego la gente estaba atrapando todo, colectando todas las arañas, sin discriminar si eran machos o hembras. Y los llevaron al parque de reptiles. Y luego, cuando fuimos allá a preguntar por qué tenían las hembras, ellos dijeron que estaban tratando de reproducirlos. Pero ellos no tenían ni la menor idea del proceso biológico o de la reproducción. Entonces, yo les comentaba que necesitaban entender la parte ecológica y biológica de esos animales porque son súper sensibles a la vibración. Pues las hembras tendían a comerse los huevos cuando sentían vibraciones. Y fue un completo fracaso el proyecto de reproducción. Y luego, la proporción de sexos en estas arañas es bastante diferente porque aparentemente es como hay como una desproporción de los machos, es más corta que de las hembras. Y esa desproporción se debe a la historia de vida. Cuando comencé con las arañas, incluí los juveniles y hembras. No incluí los machos porque los machos salían o los encontraba por casualidad y solo sobrevivían en condiciones de laboratorio 3 meses y presentaban una vida muchísimo más corta. Entonces me pregunto si también podría ser una cosa de especie. Había algunas cosas que quería hacer. Sé mucho sobre ecología porque he estado en el campo. He visto dónde los machos están y cuáles son sus preferencias. Sé lo que necesitan. Y sin embargo, hay gente que viene y trata de ayudar, pero están tan desinformados. Y creo que ahí es donde radica la frustración. Es solo que necesitas obtener toda esta información antes de hacer esta otra cosa, que creo que la gente reconoce eso con los vertebrados, pero no entiendo por qué no lo ven para otras especies. Es como, oh, sí, eso estaría bien porque son invertebrados. Es como, no, el hecho de que no tengan columna vertebral no significa que sea diferente de una manera tan substancial. Son especies diferentes, pero la forma en que las hemos categorizado es simplemente mejor que y menos que, esencialmente. Y creo que eso es a lo que realmente te enfrentas. Y la complejidad de estos animales es asombrosa. Son complejos y han existido durante mucho tiempo. Por lo tanto, en realidad tiene sentido que haya mucho más en sintonía con su entorno. Los vertebrados son probablemente mucho más fáciles de cuidar que los invertebrados, principalmente debido a que estos últimos son más sensibles a las vibraciones y a microhábitats específicos. Los invertebrados son especialistas en microhábitats. Lo sabemos, y eso es parte de sus características de endemismo de rango corto. ¿Qué desafíos has enfrentado al abogar por la equidad, la diversidad y la inclusión en la educación particularmente? ¿Cómo te mantienes motivada para impulsar el cambio? Esta es una pregunta difícil porque cuando estaba haciendo mi doctorado, no estaba en un espacio de equidad, diversidad e inclusión, digámoslo de esa manera. Encontré muchas barreras como las diferencias culturales, cosas que encontré injustas cuando estaba haciendo mi doctorado. Y creo que venir de personas que no tienen muchos privilegios probablemente resonará con eso. Hay todas estas barreras que la gente no parece ver si no tiene el mismo tipo de antecedentes. Entonces, terminé entrando en la diversidad, la equidad y la inclusión debido a quién soy como persona. Y vi todas estas injusticias que me estaban sucediendo, pero no quería que les sucedieran a otras personas como yo. Terminé trabajando para el Centro de Estudios Aborígenes, lo cual fue genial.
Aprendí mucho sobre mi cultura y fue una experiencia increíble. Pero nuevamente experimenté otro nivel de racismo sistémico que ocurre. No estaba al tanto hasta que hablé abiertamente sobre las formas de ser aborígenes y la gente atacó mi identidad y cosas así. Entonces, de cualquier manera, ya había experimentado eso con mi sexualidad y mi identidad de género, pero no tanto con los aborígenes. Así que creo que ahí fue donde me interesé mucho por el lado de la equidad social, el espacio de la justicia social, porque podía ver cómo estaba impactando no solo mis oportunidades en la investigación y el medio ambiente, sino cómo eso podría afectar la ecología de manera más general. Si no se escuchan voces y perspectivas diversas, entonces tal vez sea por eso que todavía tenemos ese enfoque colonial, y está comenzando a surgir a medida que aumenta la equidad social. Entonces, hubo desafíos personales. Pero en mi puesto como educador he estado enseñando en la universidad durante como 15 años. Comencé a enseñar las unidades de primer año que buscaban infundir perspectivas aborígenes en la ciencia y también en la salud. Y la resistencia de algunos estudiantes fue realmente sorprendente. Había mucha gente que venía al aula que tenía estos estereotipos y prejuicios preexistentes contra los pueblos aborígenes, que escuchaban en los medios, o tenían este tipo de sesgo de confirmación de que habían escuchado estos estereotipos y luego lo habían visto y experimentado una interacción negativa y luego estaban trayendo eso al aula. Entonces hubo mucho desaprendizaje o como reconocer esos sesgos y prejuicios que tenían antes. Podían aprender sobre el contenido. Algunos estudiantes no vinieron, como si fueran estudiantes culturalmente dañinos, y luego se fueron porque continuaron resistiéndose y todavía eran culturalmente dañinos. Quiero decir, muchos estudiantes son bastante receptivos, y no quiero generalizar, pero ese fue uno de los desafíos que encontré, y debido a que a menudo provienen de un entorno privilegiado, se resisten y se quejan. Pero en el alcance más amplio es como este es el punto central de la unidad que estamos tratando de impulsar la equidad social y el cambio. Va a ser un espacio muy incómodo para los estudiantes reconocer sus propios prejuicios y muchos sentimientos y pensamientos incómodos. Pero ahí es donde ocurre el crecimiento. Al menos para mí fue realmente incómodo. Y todavía es incómodo mirar hacia atrás a todas las cosas que estaba haciendo anteriormente, como colectar arañas tramperas como especímenes y ni siquiera pensar en el impacto que estaba generando. Y sí, creo que es difícil, pero una vez que sabes que puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor. Creo que esa es una cita de Maya Angelou. Pero sí, algunas personas todavía se resisten y creo que el desafío es que simplemente no quieren cambiar. Pero creo que en términos de mantenerme motivada, me rodeo de otras personas que lo reconocen. Ya sabes, otras personas que realmente abogan por el cambio y la afinidad y comparten frustraciones similares sobre lo que está sucediendo en el mundo. Es agradable tener ese sentido de solidaridad, y es casi como un sentido de pertenencia porque nuestras ideologías coinciden. Y supongo que los humanos tienden a hacer eso, van con personas de ideas afines. Y en mi caso se trata de personas de ideas afines, no de personas que se parecen a mí. Lo que creo que es algo difícil. Es casi ir en contra de nuestra naturaleza de muchas maneras, pero creo que al avanzar comenzaremos a reconocer a los humanos como una especie en lugar de las diferencias culturales o físicas que tenemos. Pero ahora que estamos todos juntos y mezclándonos, eso es algo mejor en muchos sentidos. Valoro mucho la diversidad en todos los espacios. Es más resistente no solo en los ecosistemas en términos de biodiversidad, sino también en términos de culturas. Es una forma de ser más resistente porque es más adaptativa. Si surge algo, una pandemia, por ejemplo, algunas culturas naturalmente sabrán qué hacer. Quiero decir, hablamos de las diferencias entre los enfoques. Dentro de Australia, por ejemplo, este es un ejemplo que di en la unidad de salud que estaba enseñando, que ningún enfoque va a ser el mejor enfoque. Por ejemplo, la ciencia occidental desarrolló una vacuna. Tomé la vacuna. No estoy diciendo que no lo hice, porque vivo en una ciudad, tenía sentido, pero hay otras formas de abordar la misma pandemia. Y en las comunidades remotas, las comunidades aborígenes, todos están aislados.
La comunidad cortó todo contacto y se podía hacer eso porque era remoto. Creo que solo hubo como 2 aborígenes en comunidades remotas que alguna vez contrajeron COVID. Así de eficaz fue esa metodología. Y, sin embargo, cuando hablamos de comunidades aborígenes, la gente se centra en el discurso del déficit de vacunación. Sí, pero la aceptación de la vacuna fue mínima y se centran en eso. Había tasas muy bajas de COVID-19, tasas mucho más bajas de COVID, porque era como si la gente simplemente se quedara en la comunidad y no se mudara a ningún lado, lo cual es una vieja forma de hacer las cosas. Entonces, si no tuviéramos ciudades, probablemente no hubiéramos tenido los mismos impactos de la pandemia. Creo que la gente es tan rápida para saltar a conclusiones sin siquiera cuestionar el porqué de las cosas. ¿Podrías describir un momento gratificante en tu carrera en el que tu trabajo tuvo un impacto tangible en la comunidad y en el medio ambiente? Sí, una amiga y yo, Cassie Lynch, tenemos una conexión con algunas arañas tramperas. Ella me preguntaba sobre ellas porque era el tema de mi investigación y estaba realmente interesada en aprender más. Luego se enteró de que iban a construir un camino sobre el hábitat de estas arañas que ya estaban ubicadas a lo largo de la periferia del camino. Estas arañas tramperas probablemente estaban allí porque les gusta un poco de tierra desnuda como parte de su microhábitat. La construcción humana, en este caso, había permitido que se expusiera una cantidad beneficiosa de microhábitat debido al gradiente entre el camino y la línea de las hojas. A todas las arañas tramperas les gustó mucho ese pequeño parche, así que se concentraron al costado del camino en gran cantidad. Luego, el gobierno local decidió ampliar el camino y hacerlo de concreto en lugar de tierra para que fuera más accesible para personas en sillas de ruedas y otras necesidades. Puedo entender la equidad cultural y social, tanto como entiendo la justicia y equidad ambiental. Me parece genial que las personas en sillas de ruedas puedan acceder a la naturaleza, pero también me preocupaba el impacto en estas arañas tramperas. Unas 100 de ellas iban a quedar sepultadas bajo el concreto. Mi amiga se acercó al gobierno local y les planteó el problema. ¿Qué van a hacer con estas arañas tramperas? No está bien, son muy longevas y no nos gusta lo que está pasando. Pero el gobierno respondió que como son localmente abundantes y son invertebrados, no iban a hacer nada al respecto. Entonces decidimos unirnos y preguntar si podríamos moverlas. Yo había hecho experimentos de translocación antes con bastante éxito, así que pensé que podría aplicarse a un grupo mayor. Había 100 arañas que iban a verse afectadas, así que decidimos empezar a moverlas. Planeamos hacerlo cuando el suelo estuviera más húmedo para facilitar el proceso, pero adelantaron la construcción y tuvimos que actuar rápidamente. Nuestra amiga Loxley, a quien también le gustan los invertebrados y las arañas, reunió a voluntarios con los que tenía conexiones y decidimos involucrar a la comunidad para que vinieran a ayudar. Y así fue. Cavaron todas estas madrigueras y aprendieron a sacar a las arañas tramperas, excavando una gran zanja junto a la madriguera y entrando desde un costado, ya que si cavas desde arriba podrías dañar o matar a la araña. Organizamos a algunos voluntarios para cavar las zanjas y luego yo, junto con otros voluntarios, sacábamos las arañas, mostrándoles cómo hacerlo. Las trasladamos a un lugar lo suficientemente lejos y pudimos observar si la translocación fue exitosa, y lo fue. Prácticamente todas las que translocamos sobrevivieron. Fue realmente satisfactorio, y lo más sorprendente fue que algunos miembros de la comunidad, a pesar de tener miedo a las arañas, estaban dispuestos a ayudar a cavar las trincheras. Fue encantador ver cómo, a pesar del miedo, reconocían la importancia de estas arañas en el ecosistema y querían ayudar. Eso fue lo más significativo para mí, porque no lo hacían sin miedo, sino a pesar del miedo, lo cual me pareció algo muy hermoso. Ayudaron y sentimos que habíamos salvado a todas estas arañas. Fue un gran esfuerzo comunitario y todos se sintieron bien al poder hacer algo. Fue una colaboración realmente encantadora y las arañas se beneficiaron. Creo que una parte importante fue la conciencia. Muchos no sabían que las arañas tramperas estaban allí porque están bastante camufladas. A menos que las busques, es fácil no verlas. A pesar de que he estado hablando de esto y dando charlas públicas, la gente aún no lo sabe realmente. Bárbara,
que estuvo aquí 60 años antes que yo haciendo lo mismo, tampoco logró el mismo nivel de conciencia, lo cual es interesante. Muchas gracias, Leanda, por tu tiempo, por compartir todo este conocimiento y tus perspectivas, enseñándonos y recordándonos esta interconexión y las cosas que hacen un mundo mejor. Y gracias por compartir tu punto de vista. Sé que a veces suena decepcionante o frustrante, pero partiendo del punto en el que tú estás comenzando y cómo ves las cosas, pues podemos compartir estas historias no solo aquí con hablantes del inglés, sino también con hablantes del español. Así que eso es genial. Gracias, lo aprecio.